me parece ahora mejor señal, pero bueno. A ver. Ay. Espera. Ah, lo que pasa que no sé si se... Bueno. Sí. Bueno, listo. A ver si se ve. Sí se ve, Estela. Como ¿Qué estoy... decías? Para no hacerlo No, pues con estoy grabando. presentación de pantalla. Estoy grabando, sí. Pero ahí vemos. Bueno, esto era lo mismo que hoy habíamos visto. Voy a seguir avanzando. Y vamos a ver derivación de una función compuesta. Regla de la cadena. Lo que nosotros recién derivamos, yo me olvidé antes de salir de acá en compartir, fue derivación de funciones elementales, ¿sí? A ver si sigo avanzando. Y debemos recordar cómo era la composición de funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera unidad, cuando vimos funciones, veíamos que era la composición de función y que por ahí le hacíamos saber cómo descomponer en funciones elementales? Entonces, la composición de funciones es una operación propia de las funciones y dadas dos funciones, f de x, g de x, a ver si tengo el lápiz. F de x y g de x, ay, espera. Bueno, no importa. Se define la función compuesta con g y se escribe, ay, a ver si puedo pasar con el mouse. Con las flechitas, A ver. con el, Ahí está, la con la flechita del sí. teclado. Sí, ahí está. Y se escribe como f compuesta con g. ¿Se recuerdan? Esto lo usamos mucho para la parte de función inversa y ver cómo componíamos. Entonces queda una f compuesta de g. Las funciones que resultan ser una composición se llaman funciones compuestas, las funciones que no son compuestas se llaman funciones elementales, y dada una función compuesta podemos componer en funciones elementales. Por ejemplo, tenemos esta función. ¿Cuáles serían las funciones elementales? Espérenme un cachito. Voy a ir a que me quede más grueso el lápiz, ¿no? Ahí. A ver si me grafica. Igual se Ahí veía, estoy. Estela, ¿eh? ¿Sí? Tampoco. Porque me quedaba medio finito. No veía, a ver. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las funciones elementales? Acá. A ver, ahí pusieron lo mismo. De x es 1 y la otra es Bien. x cuadrado más 1, dice Homero. A ver, cuidado ahí A con... ver. Recuerden que las funciones elementales solamente le podemos aplicar una operación, ¿sí? A la x le estamos aplicando logaritmo. Si tuviéramos x cuadrado más 1, estaríamos sumando y elevando al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo sería ¿Te das entonces? cuenta ahí, Homero? En lugar, si tomás x cuadrado más 1, esa es compuesta a su vez. Sería Si estamos pensando en elementales, a la variable x hay que hacerle una única operación. una Elevarla única al operación. cuadrado por un lado, está bien. Y por el ¿Está? otro, X se le suma 1. más 1, ¿sí? Entonces, después, para componer, recuerden que nosotros decíamos cómo componíamos. Yo ahí le fui dando nombres, H, I, J. Tenemos que por ahí acostumbrarnos. O salimos de lo de más afuera hacia mirar hacia más adentro. O ponemos a medida que vamos mirando y después tomamos precaución al componer, ¿sí? Sería H de qué acá. ¿Qué pongo acá? H empiezo, ¿no? De la de más afuera, el logaritmo. Ahora, ¿cuál iría? ¿I de J o J de I? J primero. Bien. J, muy bien. Entonces me quedaría esto como para repasar. J de I de X, ¿sí? Ahora, si vemos, en esa había 3. En estas, ¿cuáles serían las elementales? Ya veo. Primero la raíz, La raíz. después seno al cubo de x.
A ver, Vos pensá esto ahí que si vos sí, pones seno al cubo, vamos a escribirlo de vuelta. estás haciendo dos operaciones. Estás aplicando el Esto seno a la variable. es lo mismo que esto. A ver Eso, si así sí. lo ven. Ah, ok, ok. ¿Lo ven? Ujú. Esto es la misma notación. Esto es igual a escribir seno de x menos 1 todo elevado al cubo. Entonces, si van viendo de afuera hacia adentro, viene la raíz, viene x Podría ser elevado, eso, sí, x a al cubo elevado y al después lo cubo. adentro. Y después bien. Después, ¿cómo sería? Seno de Seno de x, x y y después una cuarta de x menos 1. x Bien. menos 1. Entonces, f, g, h, i y j, ¿sí? Entonces, pues acá compondríamos, ¿no? G de h, de i, de j, ¿no? Sí. Ahí queda la composición. Ahora, esto es de un cuadrito del Larson, en donde, para que vayan también viendo de esta forma, si tengo una i, es una f compuesta con una g, acá lo ven, a la g la llama u, y la expresa como si fuera una u, ¿sí? 1 sobre u, seno de u, raíz de u, y tangente, bueno, en este caso toma u al cuadrado, ¿sí? Porque es como que esto sería tangente de x al cuadrado. Y acá nombramos a esa u como g de x, ¿sí? A esa u. ¿Está haciendo como una sustitución? ¿Puede ser? Claro, es en Claro, lo que realidad hacen- estar llamándolas para que ustedes las identifiquen. Ok. ¿Cuál sería u? para que después lo hacen eso con la tablita que mostró Estela. ¿Vieron Claro, cómo relacionamos? Así vamos. Es con un una anticipo de regla. lo que es regla de la cadena. Sí. ¿Sí? Entonces, ven, Entonces, ahí lo que estás viendo, si bien a X le está sumando 1, pero la operación más grande es 1 1 sobre sobre, algo. ¿Sí? claro, Ese algo lo llama U. Tenés el seno de 2x, entonces tenés el seno de algo, ¿sí? O la raíz de esto se llama u. algo o algo al cuadrado. ¿Está bien? Esto Entonces, lo llama, eso es para que se acostumbren a identificar cuál es la más importante, ¿sí? La que aplicas última. Bien. ¿sí? Entonces, ahí después, entonces, bueno, entonces ahí lo ven, esto es como si fuera 1 sobre x más 1, toma 1 sobre u, la elemental sería, y a la u la toma como x más 1, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la derivación de una función compuesta, regla de la cadena. Dice, si f de x es una función compuesta, está compuesta por dos funciones g y h, y existe la derivada de h en x y g en h, es esto lo que vamos a poner. Si f de x es una función compuesta por dos funciones g de h, g compuesta con h, esto sería lo mismo que esto, ¿no? ¿Qué implica? Que la derivada de esta f' va a ser g' de h por la derivada de la función que esté compuesta por h, ¿sí? Porque esto, recuerden que esto lo podemos escribir así o lo podemos escribir así, g de h de x, ¿sí? Era otra forma de escribir. Entonces, lo que dice la regla de derivación de una función compuesta, y es la regla de la cadena, ¿sí? Que de ahora en más, todas las derivadas que hagamos, porque siempre preguntan, ¿en esta derivada tengo que aplicar regla de la cadena? Por lo general, todas las funciones que vamos a trabajar van a ser funciones compuestas. Las primeras eran funciones elementales, pero de ahora en más, a partir de ahora vamos a derivar y aplicar siempre regla de la cadena. ¿En qué consiste? No vamos a descomponer y ver cómo las componemos, ¿no? Lo que yo hice fue una demostración para ver cómo eran las funciones elementales y cuál era una función compuesta. Entonces, la derivada de una función compuesta va a ser la derivada de la función de afuera por h de x sin derivar por la derivada de h', por la derivada de h que sería h'. Bueno, ahí yo puse que hay una demostración opcional que está en el Steward. Y si la función es una función compuesta de más de dos funciones, si fuera una función de 3,
La escribiríamos así. F de X sería G compuesta con H compuesta con L. Si ustedes ven, que es lo que quería mostrarles, G está compuesta de H y H está compuesta de L, ¿sí? Entonces, F' va a ser G', la función de afuera, ¿sí? La más de afuera, derivada, y fíjense en que H y L, las compuestas que están adentro, no se va a derivar, por la derivada de la que sigue, sería H derivada, por la derivada de L de X. Ahora lo vamos a ver más sencillo en con esto del U, ¿sí? Eso es lo que vemos como regla de la cadena. Si I es una F en U y U es una G de X, ¿sí? ¿Recuerdan lo que vimos acá? Voy a pasar, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Que yo mencioné el U y el G de X como U. Entonces, otra forma de expresar es, esta es la misma notación, si derivo I respecto de U, lo puedo expresar como la derivada de la función en U respecto de U por la derivada de G de X respecto de X, ¿sí? Porque mi función de afuera va a estar respecto de U y U es G de X, ¿sí? Acá hay un producto. Ahora, esto por ahí, después lo vuelven a leer, hay distintas otras notaciones, como la de Esto es importante que por ahí Leibniz, la notación de Leibniz ahí que se esta. acostumbre, porque pues en análisis 2 van a trabajar con más de una variable, ¿sí? Van a ver derivadas parciales, que es otra cosa también. Acá estamos hablando de, siempre estamos refiriéndonos en el plano. Sí, Entonces ahí estamos indicando, esa notación me indica bien qué variable derivo respecto de qué otra variable. Entonces ahí se lee, como bien lo puse Estela, tenés la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u por, como tengo que llegar a la derivada respecto de x, por la derivada de u respecto de de x. X. ¿Sí? ¿Sí? Si tuviera más funciones, tendré que ir haciendo todas hasta llegar a que Tantos derivo la productos, última claro, respecto de x. de X. Voy a tener tantos productos como funciones elementales tenga, ¿sí? Ahora vamos a ver en la práctica. Entonces, otra forma de escribirlo es la derivada de X, la derivada de f de g de X respecto de X, que va a ser f' de g de X por g' derivado, o la derivada de f de u, que va a ser f' de u por u', ¿sí? Entonces, esto ayuda a recordar la regla de la cadena y vamos a ver ese ejercicio, ¿sí? ¿Cómo sería? Yo, si esto lo llamo, lo voy a llamar f de u, ¿lo llamo? Ahora no me quiero hacer lío no les quiero hacer lío con las letras. Sí, Vamos, llámalo FDU. sí, quería que vean, recuerden lo que ya vimos, ¿sí? Si tengo una i y es una constante, una c, por una función g de x, recuerdan que i' era c por No, pero g' puedes de llamarla x, ¿sí? Estela f de x para hacer la misma notación. Bueno, igual. Sí, Como ahí llama ahí, nada más. Claro. sí, me daba lío con esto, pero para que yo quería que vieran esta propiedad, ¿sí? Recuerden que si yo tengo c, porque acá, esto es lo que no lo hice en... Ahí voy a perder este ratito en esto. Si yo tengo esto, después lo borro. Y igual a 3 por... No voy a poner toda esta expresión, se lo voy a dejar así. Que hoy no no lo expliqué y quiero volver a explicarlo. Viene después lo vamos a usar acá, pero quiero explicarlo esto. Si ustedes tienen 3 por seno de x, ¿sí? Tienen que aplicar esta regla, la de una constante por la derivada de una función, ¿sí? Estaríamos en este caso y derivaríamos de esta forma. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a hacer esto. Que en realidad le va a dar, pero va a ser más complicado para ustedes. Hacen la regla de un producto. Hacen el 3 derivado por el seno de x sin derivar más el 3 sin derivar por el seno de x derivado. ¿Sí? Y ponen y'. ¿La derivada de 3 cuánto sería?
¿Cuánto es la derivada de 3? 0. 0. 0. Bien. Bien. Voy a borrar acá, quedó espantoso, ahora se los escribo de vuelta. Esto que dice Entonces, Estela, presten atención porque es muy importante, porque a medida que vayamos avanzando, las funciones van a ser cada vez más complejas para derivar. Entonces, si encima le suman algo en donde la complejizan con aplicar una regla de producto, y fíjense que es mucho más sencilla porque es quedarse con el segundo término ahí de aplicar la regla del ahora, producto. ¿Sí? seno, 0 por seno, más 3 por la derivada del seno, que era el coseno, ¿sí? Acá me queda que y', esto es 0, me queda 3 coseno de x, ¿sí? Entonces, en esta era sencillita, pero hay veces que se ponen a hacer esto en una expresión re complicada, ¿sí? Entonces complican al Pepe, ¿por qué? Porque ya usando esta propiedad de esta regla, yo ya sé que si tengo esto, y' va a ser la constante, que es 3, por la derivada del seno, porque esto sería mi g de x. Sería coseno de x, ¿sí? ¿Lo ven? Esto es complicado, tengo que usar esto. Por eso acá vengo y al verlo, acá es como si tuviera un punto, ¿no? Entonces, y' va a ser 3 por seno de x al cubo más 3x, todo derivado. ¿Ahí lo ven? Ahora, Eso es importante lo que está haciendo Estela, de ir indicándolo hasta que se acostumbren, siempre ir indicándolo, ir entendiendo lo que hacen y después ir resolviendo paso a paso las derivadas. entonces, y', si nosotros nos ponemos a pensar acá, ¿cómo serían las funciones? Vamos a hacerlo en este primero. ¿Cuáles serían las funciones elementales? Seno de x, ¿qué más? Yo acá después los nombro. X al cubo más 3x. Pero ahí Bueno, estoy haciendo más. ahí no sería elemental, pero podemos pensar que ese es el U, Estela, por ahí Ah, achicarlo bueno, ahí lo podemos pienso así. hacerlo porque esa no es una función No, no compuesta tiene más, pura, en donde pero están como, varias funciones, entonces pensarla, más que elementales, pensamos, bueno, el seno que abarca toda una expresión, y el y esa u, expresión la llamamos, Nos por llamamos ejemplo. U. Ok. No es elemental, quiero aclarar acá que no es elemental, pero es la forma en la que tenemos para evaluar y aplicar la regla de la sí, cadena. para que se den ¿Sí? cuenta cuántas expresiones voy a tener. A ver, espera. Ok. Ay, no borra. Bueno, no me borra. Profe, una consulta. Sí, sí, Ahí, pregunta. dentro del paréntesis, ¿se puede sacar factor común y, o sea, no sé si se entiende, sacar factor común Eh, y después descomponerla? sí, ¿Esto? factor común, sacarías ahí, y eso después, cuando tengas que aplicar la regla del producto, Pero, se me corta. pasos, que tiene sentido que vos apliques ahora esa factorización. Bastante Esto común del no nos conviene. Tenemos que pensar esto. que no conviene hacer. Claro, Ahora esto lo es vas a ver. ¿Quién 1. hablaba? ¿Carlos? No, Homero. Homero, fíjate que, Homero, que ahí no está mal lo que vos sugeriste, pero por ahí trabajás de más sin necesidad, Claro, porque vos ahora vas a aplicar la regla de la cadena, viste que vas a ver, vos tenés, que es la última función que vos aplicaste en esa composición, que es el seno de una expresión. Entonces lo primero que vas a tener que derivar es el seno, ¿ves como lo puso Estela? Tenés seno de U, pensás vamos que a el ver U si ahí me es toda escribe. esa expresión. Sería f de u, en donde u sería x al cubo más 3x, ¿sí? Sería seno, bueno, vamos a ponerlo así, de u. Entonces recuerden que cuando yo tenía f de u, que era igual a f de g de x, supónganse, ¿no? Que este u, no quiero hacerles lío con los nombres. Si yo tengo que derivar esto iba a ser f
derivado, y ven que acá escribo g tal cual, por g' derivado, ¿sí? Que sería mi u. Si esto era u, esto es mi u', y esto sería mi f' de u. Entonces, acá, ¿me escuchan? Sí, Estela, se ¿Sí? escucha. Sí, se escucha. Si yo tengo f, que sería seno de u, voy a tener que derivar la función f, que sería ¿cuál? Sería ¿Cuál seno, sería el ¿sí? F ahí? ¿Cuál Sí, sería? ahí. Aquí es igual la derivada del seno de. A Aquí es igual coseno. la derivada del seno. Al Al coseno. Entonces ahí coseno, sería, aplicando regla de la cadena, va a quedar coseno a de U. coseno de u, Voy a ¿sí? ponerlo abajo en lo que estás escribiendo, Estela, cuando pusiste seno de U. ¿Cuál? Me perdí. Cuando pusiste seno de U derivado, ahí abajo, ¿Acá? que te quedó sin completar, igual, ahí, igual. Ah, Eso es lo que hoy mostraba Estela en la tabla, todo lo que está a la derecha está sí, teniendo en cuenta la regla de la cadena. Entonces, como bien didijeron, la derivada del seno es el coseno, entonces sería coseno de U, pero como no por está U es X, u está en función de hay que x, ponerle. u'. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, yo quería armar este. Y voy a borrarme acá. Así no se les mezcla con esto, que fue algo que yo mencioné para que es algo que hacen normalmente ustedes en los parciales y demás. Ahora, sería coseno. Si yo miro acá y me llevo esto, sería coseno de u, ¿sí? U tal cual. Siempre es x al cubo más 3x. Por la derivada de u', que es u es este. Si yo pongo u es x al cubo más 3x, mi u', ¿cuál va a ser? 3x al cuadrado más 3. Perfecto. Bien. Entonces, este es mi u' y lo voy a traer acá. No entiendo por qué hacemos coseno de u por u'. Porque esto justamente es la regla. Vos fíjate lo que escribió abajo Estela, Esto, que puso la regla de la cadena, lo que explicó en unas acá. páginas anteriores, en donde puso que cuando vos tenés una función completa tenés que derivar la función que está afuera, Esta es la regla. A ver, así. ¿sí? Ahí, Ah, pero ok. por la derivada de lo que está dentro, de la función que está dentro, ¿sí? Ah, Entonces es perfecto. mucho más sencillo, eso es una forma de explicarlo, como está ahí Estela, y la otra es, si vos lo llamás U, es U, mucho más sencillo, porque se ve un acá. poquito mejor, ¿no? Queda mucho más clara en esta expresión última que en esta notación. ¿Ves? En la última, Sí. Acá. la última está como más sencilla. Entonces siempre como U no es X y vos estás derivando respecto de X, siempre tenés que hacer la cola, tenés que hacer por la derivada de lo que está dentro, hasta que llegues a la X. Claro. Si hay más composición, más funciones compuestas, tenés que seguir abriendo. Si por la derivada de lo de adentro, si la de adentro es compuesta, otra vez por la derivada de lo de A ver. Ok, Yo acá perfecto. tengo una, bueno, que me superpuse, pero ahora le escribo. hasta que. Es, es- es práctica. Después lo van a hacer sin darse cuenta, ¿sí? Escribo otra. Esperen que borro acá un poco. Aclaro acá. Vamos a borrar acá si vemos esta otra. Que yo me superpuse. No me acordaba que tenía. Siempre tengan en cuenta regla de la cadena hasta ahora, y después cuando Claro. hagan la derivada de lo de adentro, si lo de adentro ya es X, listo, no lo hacen porque si es X, la derivada de X vale 1, entonces ahí ya llegaron y no necesitan seguir derivando, ¿sí? Supónganse en esta. A ver si nos sale. Sin hacer tanto F ni I ni letras. Yo tengo I'. Voy a hacer. Tendría que hacer la derivada. ¿Qué es lo que está más afuera? Siempre miro lo que está más afuera. ¿Qué es lo que está más afuera? La potencia. La potencia. Entonces, ¿cómo era la regla de la potencia? Si yo tengo x a la n, Ah, y Ponele baja prima x la era igual a n, potencia n. y Estela. se le resta ¿Cómo? 1.
baja la potencia Bien. y se le resta 1. Bajo la potencia y le resto 1. Entonces bajo 1/2 y lo de adentro lo dejo tal cual, porque es mi X, ¿sí? Es como si esto fuera mi U. Ponele. Sí. Sí. ¿Está? Entonces queda Sí. 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Y esto sería, lo copio todo tal cual. Dijimos que si yo tenía una f de u y yo esa f de u la quería derivar, iba a ser f' y el u lo dejo tal cual por la derivada de u. Derivada. ¿Sí? Entonces ahora tengo que derivar la derivada del seno, que es lo que sigue después. ¿Sí? La derivada de el seno. ¿Lo ven? ¿Cuál es la otra función que sigue? La de afuera era la potencia. Ahora tengo seno de algo. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada del seno? Coseno. Por coseno. Voy a, en esta a ver si así lo ¿Podemos ven aplicar bien, la otra porque fórmula? están callados. A ver si lo veo así. Es lo mismo, Por tendría ahí que hacer esto. cada Estela, eso te iba a decir, derivado. Por esto derivado. Por. Esta es la que está más afuera, pero adentro tengo otra expresión. Que Estela, perdóname sí, que te diga, Estela, sí. ahí ponele igual y seguilo en el siguiente paso, Ah, porque sí, un por ahí consejo, por ahí sí, estamos por ahí. viendo por cómo van entendiendo, chicos, por Sí, eso vamos modificando, hay distintas estrategias. Ponele a la derecha ahí, en lugar de X, pone U a la N, lo que vos pusiste ahí, igual a acá, X a la N, para ponele U a la que lo N, derive al para que lado. vean, Bueno, sí, y después por U'. sí, Eso lo que ustedes vieron en la tabla que hoy les mostraba Estela, toda la parte que está a la derecha, tiene en cuenta esta regla, ¿sí? Porque dice, si yo tengo una U que depende de X, la regla, fíjense ahí lo que, ahora cómo modificó Estela, que le puso el U' al costado, ¿sí? Si yo tenía X, iba a poner X', y X', la derivada de X es 1, ¿está bien? Entonces acá lo que hizo Estela fue justamente aplicar esa regla de U a la N, fíjense lo que hizo. Tengo algo elevado al 1/2, entonces bajo el 1/2 por todo ese algo a un grado menos por la derivada de ese algo. ¿Lo ven? Y Sí. apliqué esa regla con la potencia. Ahora en el siguiente paso, esta sería una forma. Si después se lo podemos explicar de otra. Esta sería una forma. Entonces en el siguiente paso hay que derivar lo que dejó indicado. ¿Sí? Y lo que dejó indicado a su vez es compuesta. Entonces, podemos ver la regla. Ahora Estela vamos a pedir que lo ponga un costadito antes de ponerla ahí. Ahora Estela un costado pone, si vos tuvieras I igual a seno de U, la derivada va a ser coseno de U, pero por U'. ¿Sí? Porque tengo el seno de algo que no es X. Entonces va a ser el coseno de ese algo por la derivada de ese algo. Entonces, como teníamos el seno de toda esa expresión, ahora la derivada va a ser el coseno de toda esa expresión. ¿Sí? Perdona, Estela, que te estoy por ahí así no, de no, paso, vos no, entre que escribís por, el porque coseno de toda además, esa expresión, aparte me quedo con ganas de hablar, sino porque coseno de además, toda esa expresión. Sí, al no verle las caras o por ahí no, uno no se da sí. cuenta si van siguiendo o no, qué sé yo. Esto les cuesta al Por, principio, pero después es como que después lo hacemos sin darnos cuenta. A ver, sí. vamos a mostrar Entonces, esto. Ahora esto, Eso sería U. eso ese sería sería el U. Entonces sería U. por eso Por, derivado. Entonces, volverlo a escribir, aunque hagamos más pasos. Todo Ok. eso derivado. ¿Se va Para entendiendo? derivar esa fracción, Sí, ahora sí usaríamos las fórmulas que aprendimos antes. la regla de la división, del cociente. Claro. perfecto. Perfecto. Es- Entonces, Bien. ahí vuelvo a ver si... Ahora, cuando vos llegas a esa etapa en la que tenemos que derivar eso último que indicó Estela en rojo, ella no es completa esa función, es un cociente, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener meso anterior, vieron que teníamos una función compuesta, pero lo que estaba dentro era una suma. Entonces tuvimos que aplicar la regla de la suma. Ahora está esta función que tenía compuesta 2 veces, pero cuando llegamos a la tercera expresión es un cociente, ¿sí? Eso, Estela, por ahí salí de la presentación, Sí. no sé los chicos, o achicale la forma, pues no se alcanza a ver. Ah, ¿no se alcanza abajo?
no se alcanza a ver abajo del todo. Bueno, por lo menos yo no sé. A ver. No, se ve cortado. Y no Se sé ve cortado, cómo sí. lo chico. Ah, control menos, a ver. Sa- Uy, Control menos, control con la ruedita. sí, pero no, O me andate o fui. salí de la y si no salí de la presentación, A ver. que se ve un costadito. Ahí. Ahí se ve mejor, ¿Se ve mejor ahí? ¿no? Ahí está, sí, 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 se ve. ahí ya se ve. Y acá. Ah, a ver, pará. Ahí, Perdí las plumas. sí, ahí como bien dijeron, es la regla del cociente ahora, Entonces, ¿sí? a ver, yo voy a limpiar un poco porque si no es un lío acá. Esto ya lo puedo sacar, lo voy a sacar, ¿sí? En realidad yo me quedé sin espacio, tendría que haber dejado una hoja más. Pero acá vamos a hacer este cálculo auxiliar si quieren, porque como recién lo vimos, va a ser x más 1 sobre x cuadrado, la derivada, ay no me va a entrar, a ver, va a ser, no me va a entrar, Si no anda haciendo la derivada, que te vayan siguiendo, bueno. a ver si me Esto siguen, de hacer los cálculos auxiliares aparte es importante, ¿sí? a ver si le hago más chiquitita la letra y me ven. Sería el primero derivado, ¿sí? X más 1 derivado por x cuadrado sin derivar menos x más 1 sin derivar por x Hay que tener cuadrado cuidado con los derivado paréntesis, ¿sí? sobre, y esto tengan cuidado, ya x estaba al cuadrado y lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan? Es el primero derivado por el segundo sin derivar, menos, paréntesis, el primer factor sin derivar por la derivada del segundo sobre la derivada del segundo al cuadrado. Entonces me va a quedar x más 1 El segundo al derivado, cuadrado, perdón, ahí no. el segundo al Sí, cuadrado, sí, que habías sí, dicho derivada. Sí, sí. sí, perdón. Quedaría x 2 por 2, 4. X más 1 derivado, ¿cuánto es? La derivada de x es 1. más la Uno. derivada Ahí de tenemos 1 que que es aplicar 0 es suma. 1 por x cuadrado menos x más 1 lo dejo tal cual y la derivada de x cuadrado 2x. 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 Entonces me traigo acá x cuadrado menos x más 1 por 2x todo sobre x, ahí lo alcanzan a ver, a la 4. Sí, sí, se ve Yo bien, Estela, acá, ahí. en realidad, Ponelo, acá ya ponelo terminaríamos. entre corchetes, ponelo como para que quede más claro que es. Igual está en rojo, se entiende bien. Sí, que es esto derivado, Como ¿no? estaba la línea de división, no hay problema, pero por ahí conviene mantener para que se quede bien en claro que todo eso está multiplicado también ahí, ¿ven? Bueno, Bueno, y ahí ya se llegó, ¿sí? ahí, Ya no hay más nada indicado para derivar. Entonces ahí ya se terminó el ejercicio. ¿sí? Esto después solo van a hacerlo directamente, no se van a poner a hacer con las comillitas, ¿sí? Es hasta que tomen la práctica. Y acá podría haber despejado, tomado factor común x y haber trabajado la expresión. Pero si no lo hago, está bien igual porque en realidad no me piden la mínima expresión, me piden la derivada. Así que con dejarlo así, está bien, ¿sí? Sí, o a veces en el desarrollo, en el cálculo auxiliar que hizo Estela ahí, por ahí uno puede sacar Trabajado alguna acá, cuenta más, sí. trabajarlo un poquito aparte y volverlo, para no volver a Sí, escribir para todo no otra volver a vez, ¿sí? escribir Podría x haberlo, cuadrado menos 2x al cubo menos 2x. Todo sobre x 2x a la 4. cuadrado, Erika. 2x, Al Estela, 2x cuadrado. cuadrado. No el cubo. Ahí está. Acá me va a quedar menos x. Bueno, acá pueden seguir trabajando, ¿no? Acá podrían seguir trabajando. Pero bueno, quería que vieran esto, el paso de la regla del cociente. Acá se puede seguir trabajando la expresión. Bueno, hasta ahí estamos, ¿se entendió? Sí. Vemos Y ahí yo acá. meto, bueno, a ver, Estela, dale
porque no le contestamos a Homero después, me quedé pensando, la pregunta de Homero, viste que ahí no te convenía en el anterior. Justo me puse a mirar y me acordé de la hacer factorización. esto, Es que no Homero. tenía sentido factorizarlo, porque si no tenías que hacer la derivada de un producto después. A ver. En cambio, al derivar el u era una suma. El u que lo tenés en el cálculo auxiliar abajo, Estela. Márcalo con... ¿Cuál? Acá, en este. Ahí está, por eso, sí, ahí. Ese cálculo Sí, auxiliar no, que pero tenías queríamos... abajo, que si vos tenías producto, tendrías que haber hecho, al derivar el u, tendrías que haber hecho la regla de un producto, la de x por el otro paréntesis. Hubiera sido 3 coseno de x al cubo más 3x por, lo voy a dejar indicado, x por x cuadrado más 3 derivado. Entonces, cuando derivaras esto, ibas a tener la regla de un producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto querías mostrarle, Fabi. Claro, que me acordé que no le terminamos de cerrar Que, después de Homero claro, la respuesta, a ver si se había dado cuenta por qué no no convenía. convenía. No sé si está Homero ahí, ¿se entendió? Sí, Sí, era se eso entiende. solo. Está bien. Sí, por eso. Bien. Gracias. Bueno, Por eso, como vi que estaba y justo vi eso en el momento está de que bien. pasaras la hoja, lo quería aclarar. Bien. Bueno, entonces, si miráramos, antes de este ejercicio, quiero volver a confirmar esto, a ver si quedó bien. Si yo tuviera que derivar esta expresión y', ¿cómo sería la derivada? 2x. 2x. Porque si derivo lo que está en la x, en realidad la derivada de la x va a ser 1, ¿sí? Y si derivo seno de x, Coseno de x. coseno de x por, si estuviera haciendo el regla de la cadena, sería la derivada de esto, que en realidad es 1. Por eso no lo pongo, ¿no? Ahora, si vengo acá y derivo seno de 6x, ¿cómo sería la derivada? Coseno de... Coseno de 6x. ¿Por 6x derivada? Bien, por Bien. 6x derivado. ¿Y eso que sería igual? A coseno de 6x por la derivada de Por 6x, 6. que sería 6. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La diferencia acá en esta sería pensar esta y como x cuadrado más 1 a la 1 medio. Entonces, el y' va a ser, bajo la potencia va a ser 1 medio de lo que haya adentro, porque estoy derivando la potencia. 1 medio menos 1 va a ser menos 1 medio. Ahora voy a escribir esto, x cuadrado más 1, por la derivada de lo de adentro, que es x cuadrado más 1 derivado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que poner 2x. ¿Se entiende la diferencia entre uno? En esta se ve bien, en la del seno de x, con seno de 6x, se ve bien lo de la regla de la cadena. ¿Lo vieron? ¿Se entendió? Sí, ahí se entiende mejor. Veamos esta, a ver. La derivada de esta, ¿cómo sería? X más tangente de x. Sería 1 más, creo que era Secante seno sobre coseno. Claro, sería La secante derivada es secante cuadrado. cuadrado. Sería secante seno sobre cuadrado. coseno cuadrado. Ok. Claro, Sí. secante cuadrado de x. ¿Está? ¿Y cuál es seno sobre coseno? La tangente es tangente. seno sobre coseno. Vos en lugar de escribir tangente, en lugar de escribir pongo tangente, claro, claro. podés escribir seno sobre coseno y derivas un cociente. Y ahí te vas a Ok. dar cuenta que es la secante cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ahora, si tengo que derivar esta, ¿cuál es la diferencia? A ver. Sería 1 Lo más mismo. secante cuadrado de x cuadrado, perdón. ¿Por algo más? Derivado, bien. O tangente. No escuché, se me cortó. Tangente de... El cuadrado es la x, sí.
Ajá. Porque la que está elevado al cuadrado es la x, La ¿sí? X. No es. No es la tangente. Si no hubiésemos derivado como algo al cuadrado. Ahí. Ok. Esto es distinto. Acordate, es importante ver cómo están compuestas y reconocer lo último que es algo que se aplicó. Perdón, que esto. ¿Sí? El cuadrado está en la X. Ok. Sería por, ¿y acá qué sería? X al cuadrado derivado. Derivada. Porque acá, Ujú, si sí. derivo el X, ¿cuánto me da esto? 1. ¿Sí? La derivada de X es 1. ¿Lo ven? ¿Sí? No hay preguntas, Ah, Estela, así que bueno. sí. ¿Se entiende? ¿Se va ¿Se entendiendo? entiende? Espero que sí. Lo No mismo que escriben tampoco. por ahí en estos más Vamos dando sencillos. menos, vamos perdiendo audiencia. ¿Sí? Bueno. Bueno, veamos. Yo diría ya cerrar con esto, ¿no, Fabi? Sí, sí, Y en la otra ahí en hago. ese ejemplo 3, no, el ejemplo 3 anótenlo, hagan captura ustedes, chicos, copienlo para hacerlo y en todo caso lo suben al foro a ver cómo lo resuelven. Como anticipándolos, ahí tienen una función que está en el numerador, que es compuesta, sobre algo que está en el denominador. Así que en principio van a tener que aplicar regla del cociente primero. Y Es después, verdad. cuando deriven cada una de las partes, tendrán que ver si tienen, no es para que lo hagas, Estela, ahora, sino que ellos sepan y que lo resuelvan y lo ponen en el Ajá. foro, ¿sí? Pueden así, Lo así resuelven y como lo una van haciendo. ejercitación extra. Claro, van poniendo, indicando todo y a ver cómo les queda. ¿Sí? Por eso no siempre es composición pura todo. Entonces van a estar, como bien ustedes se fueron dando cuenta, combinando, ¿sí? Todas las reglas. Bueno, a ver esta. Voy a borrar Nos acá. quedan. Ahí ya estaría, me parece, Estela. Fíjate ahí si, si podemos avanzar un poquitito más, nada más, y que por ahí es de lo mismo con, no sé si implícita No, o si no aplica derivación logarítmica. Bueno, pero lo que pasa que no, es necesario implícita. Bueno, esta voy a mencionarles. Acá yo tenía hay otro de derivadas. Vemos esto. Derivadas sucesivas, ¿te parece, Fabi? sí, Que es más cortito y en este ratito lo vemos. sí, pues para la próxima clase terminamos de ver, Implícita y logarítmica nos quedaría. Y sí, diferencial. y diferencia Sí. y Bueno. partida. Y función partida. Sí. Derivadas sucesivas. A ver si así se ve o pongo. Ahí se ve mejor o lo tapa. Bueno, derivadas A ver, espera que yo estaba mirando, perdón. Si la función f es derivable, ¿sí? Su derivada dijimos que era f'. Ahora, si tomamos a f' como una función, es otra función, por lo tanto puede tener su propia derivada. Esto es, la derivada de f' derivado va a ser igual a la f segunda que le decimos, ¿sí? A esto denominamos derivada segunda de f. ¿Se entiende? Si tengo f', quedó muy rayado, si tengo f' y a esa f' la derivo, voy a llegar a tener una f segunda o derivada dos veces, como le decimos. Entonces, otra forma de indicar la derivada segunda es y con doble comilla es igual a f segunda de x, es igual a poner la d grande el 2 de f de x. Y expresando con notación de Bisney, queda la derivada de esto que sería mi f', ¿sí? Derivada de y respecto de x, derivada de x. O sea que derivo y dos veces respecto de x dos veces, ¿sí? Leemos la derivada segunda de y respecto de x dos veces, ¿sí? Así podría seguir la derivada tercera, la notación se pone un 3, x elevado al cubo, pero no es que el x esté elevado al cubo, sino que derivamos tres veces respecto de x. Vamos a poner tres veces comillas, f tercera,
o la derivada de 3 veces la derivada de f de x. En general, para cualquier n, ¿sí? Perteneciente a los naturales, la derivada enésima la vamos a llamar generalmente la derivada enésima de y respecto de x n veces y elevado a la n, f elevado a la n de x o d elevado a la n de f de x. Una vez que pasamos la derivada tercera, ya la derivada cuarta no ponemos 4 palitos, ¿sí? Ya ahí empezamos a usar números romanos, ¿sí? La derivada, la f elevada quinta, la derivada sexta, ¿sí? ¿Por qué? Si no sería 1, 2, 3, 4, 5. Volvernos locos contando palitos, ¿sí? Se numera usando números romanos. Entonces, si tengo f seno de 3x y me piden hallar la derivada f tercera de x, ¿sí? Para poder llegar a esta, yo voy a tener que derivar una vez, 2 veces para llegar a lo que realmente me pidieron. Tengo que derivar 3 veces esa función para llegar a lo que me pidieron. Entonces, si yo tengo f de x de seno de 3x, mi f' de x, ¿cómo sería? Coseno de 3. A ver cómo sería ahí. Coseno de 3x. Coseno, cuidado ahí. Sí. X. Sí, No de 3. 3x. perdón, ¿Sí? coseno de 3x. Hiciste Ahí. como en 2 pasos Sí, la regla de sí. la cadena, ¿no? ¿Y algo más? Cuidado porque es muy común. No está mal. ¿Y algo más? Por 3x derivada. Por 3x Bien, derivado. 3x Lo voy a derivado. escribir así y acá lo vuelvo a poner y lo voy a adelantar, ¿sí? Esto sería, bueno, lo voy a escribir así para no hacerles lío ahora. Por 3, y esto sería lo mismo que poner 3 coseno de 3x. ¿Ahí me siguen? Sí. Entonces la f segunda voy a buscarme, me voy a apoyar de esta como f primera. ¿Cómo sería la derivada ahora? Tomo esta como mi nueva función. Sería menos seno. Claro, ¿Puede pero ser? tenés la constante. La que sería constante 3. sería Ok. 3, ¿no? Recuerden esta siempre. Claro, es verdad. Sería Me olvidé de 3 esa por la derivada del coseno, que sería menos seno. menos seno de 3x, De 3x. ¿no? Por Sí. algo. Por 3x. Por 3x Derivada. derivado. Esto me Derivado. daría igual. Esto ya es 3. Esto es lo mismo que poner menos. Estela ahí pone entre corchete el menos seno de x porque es un producto. Acá, sí. Ahí. Eso porque a veces es conveniente es. Sí, acá estaba el punto, Porque pero si no, uno pone apurado. 3 menos 3 seno de 3x, ¿sí? Ahora, el f tercera. Y ahí sería menos 9 Bien. por coseno de 3x por 3x derivada. Perfecto, entonces sería menos 9 coseno de 3x por 3. Sería menos 27 coseno de 3x. ¿Alguna vez puedo seguir derivando estas expresiones, las trigonométricas en especial? ¿Podría seguir? Encontrar, por ejemplo, ¿Podría la derivada encontrar número 10, eso? la décima derivada. ¿Les parece? Creo que sí. Sí, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir porque lo que tiene Porque hay números infinitos. las que tienen las Exactamente, trigonométricas es que se vuelven a derivar entre ellas mismas, coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, ¿sí? En cambio, si tuviéramos esta polinómica, vamos a este ejemplo, f', ¿a qué sería igual en esta función polinómica? Vamos haciéndola. Bajo la potencia, ¿Cómo les quedaría? Bajo el 4 eso, y me le queda resto 1.
3 por 4 me quedaría 12 y al 12. 4 le resto 1, me quedaría el 3. cubo. ¿Sí? Ujú. Y Más acá es lo mismo otra vez. bajo me quedaría 3 medios x al cuadrado. Cuadrado. La derivada de Menos 2, 0. Ahora la f segunda sería bajo el 3. me quedaría 36 x al Se cuadrado. multiplican X al ahí, recuerden cuadrado. que es la constante, bien. Sí, esto es la constante. Y acá, ¿qué hago? Bajo el 2, El 2. se me, Y te queda, se me simplificaría, ¿no? Lo voy a hacer así. claro. Me quedaría menos 36 x cuadrado más 3x. Ahora, ¿acá se sigue viendo todavía? Todavía podés hacer una derivada más ahí. Ah, bueno. Creo ¿Cuánto que me hasta daría? 2 derivadas más. Bajarías el 2, Me te quedaría menos. menos 36 por 2, x. Sería Más 72 3. x más 3. Ahora puedo hacer una cuarta. ¿Cuánto me Sí. quedaría? Menos Eso se va 72. Menos 72. bien. La quinta, 0. la sexta, No hay más. 0. Porque no tenés nada más para hacer 0. derivada. Y si siguiera, O sea que puedes seguir. sería 0. En realidad siempre serían iguales, ¿no? Serían ceros. Entonces, si acá a esto iba esta observación. En el caso de que los polinomios, si el grado es n, a partir de la derivada n más 1, el resultado va a ser 0. Entonces, acá teníamos, el grado era 4. A partir del grado, si n es igual a 4, a partir del grado n más 1, que sería 5, el resultado siempre va a ser 0. En este caso, sería esta, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Era esta observación la que les quería mostrar. Sí, porque por ahí, ¿esto por qué es? Porque si ahí me dan ese ejercicio f de x y me piden la derivada sexta, no hago todo ese desarrollo que hizo Claro. Estela si es polinomio, ¿no? Porque digo, bueno, la derivada sexta es 0. Claro, Me porque yo ahorro ya sé, todas claro. las derivadas, ¿sí? Pero ¿Se tengo que entiende? justificarlo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es un polinomio de grado N, 4, claro. la derivada, ¿sí? A Sí, partir de la derivada 5 va a ser 0. sí, ¿Sí? claro. Esa sería, digamos. Ok. ¿Se entiende? Era En eso. cambio, en el Bueno, caso anterior íbamos a tener que ir derivando todo porque no se poder podía llegar. llegar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era respecto a derivadas sucesivas. Sí, estamos en la hora, Estela, así listo. que... Bueno, esperen que Bueno, gracias. Yo al final después paso que me mejoré la señal, pero bueno. a ver Espero si el puedo. miércoles poder. Esperen que se me. Andate si no Profes. a la tabla de Sí, esto quería derivadas ir. para que vean lo de luz. Ahí estoy. Sí, te escucho. ¿Se compartió? Sí. Se ve el power todavía. El compendio de reglas de derivación Ahí. estás mostrando del Power, sí, en la última. No, me pasé a. No, entonces no, esperen. No. Se está Quise viendo el último, ir al OneNote a compartir la tabla, ¿no? la tabla. Para que se Sí. vea, sí, para que vean la diferencia entre las dos columnas que hoy les Sí, a eso mencionaba iba. Estela. Esperen que voy a compartir otra vez. Ahí sí se ve Estela. Bueno, ahí fui a verificar que se grabara. Bueno, de última no se grabara esto. Acá era lo que queríamos mencionar que Fabi dijimos. ¿Se acuerdan que dije que después de ver regla de la cadena, íbamos, una vez que hubiéramos regla de la cadena, íbamos a entender qué significaba este U, este U'? Por si tenemos K por una función U y esta U está en función de X, entonces la derivada va a ser K por U'. Nunca me tengo que olvidar que esta U está en función de X, por eso la tengo que derivar. ¿Sí? Acá está lo que bien hoy me escribimos con Fabi. Si es I igual a U a la N,
su derivada va a ser bajo la potencia, a la potencia le resto 1 y la multiplico por u'. ¿Sí? Eso quería para que vean qué diferencia hay entre una columna y otra. ¿Sí? ¿Se ve, Fabi? Siempre aparece el por, sí, siempre aparece el por u' al final. Al A final. veces por una cuestión de acomodarlo ahí, se anota Esto es lo adelante. mismo que sería Cuando es un 1 producto sobre se u. anota adelante. Por eso quería anotar este adelante. Ay, disculpe. Tengo una garganta. Sí, acá Está sería. ahogando mucho. No, sí, acá sería seno de u, es lo mismo que poner coseno de u por u', que hacíamos atrás, lo acomoda adelante, ¿no? Es solamente por una cuestión, como decís vos, de acomodar. Bueno, nada. El miércoles vemos derivación logarítmica y Implícita también. Sí. Más que implícita y de funciones partidas. Sí. A ver si llegamos con todo eso. Pues más vale práctica, por ahí podemos por dejar ahí hay partes alguno que pueden hacer los chicos. que hagan en la práctica, si Claro. directamente aplicando Logarítmica, por derivación ejemplo. logarítmica, por ejemplo, ya explicado en la práctica. Claro. Les explicamos implícita a nosotros Bueno, y logarítmica que voy a dejar de compartir. práctica. Bueno. Listo. ¿Paloma todavía está? Sí, estoy acá. Ah, Paloma, no, porque no había visto, no sé si tienen química. ¿Te sacaste Sí, las dudas del estaba parcial? hablando. Sí, me pudieron explicar. Ah, Era re bueno. fácil. No lo Ah, había bueno. visto. Bueno, pero te sacaste todas las dudas, sí, porque me dijo Sí, Sofi que habían estado viendo algunos ejercicios, pero no sabía si eran los mismos que querías que viéramos nosotros. No, me explicaron. Ellas me lo pudieron explicar. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces, o sea, porque nos habíamos quedado que por ahí hoy seguíamos un ratito más, por eso quería estar segura si ya te había sacado las dudas. Sí, ya está. Ah, No te buenísimo. preocupes. Bueno, Fabi, entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, chicos, a las 2. Bueno, Listo. listo. Chao. Nos Gracias, vemos. Estela. Chau. No, por favor. Chao. Chau.